mundo desde el aire. Georgia, Estados Unidos. A continuación, de Augusta al cañón de Providence. Nuestro viaje comienza en Augusta, en el río Savannah. Luego iremos al noroeste, a la ciudad de Athens, sede de la Universidad de Georgia. Desde ahí sobrevolaremos el vasto bosque nacional de Chattahoochee antes de girar al sur hasta Atlanta, la capital del estado de Georgia. Quemada durante la Guerra Civil, en el pasado siglo vio nacer a Martin Luther King. Más al sur está la pequeña Casa Blanca construida por el presidente Roosevelt, cerca del balneario que visitaba para mitigar las secuelas de su poliomielitis. En la prisión de Andersonville descubriremos los horrores de la Guerra Civil, donde los soldados de la Unión morían de hambre en condiciones lamentables. Nuestro destino final es el cañón de Providence, un entorno fabuloso donde la erosión ha formado profundos barrancos que nos brindarán un espectáculo de color. Este es el río Savannah, que a lo largo de cientos de kilómetros supone la frontera entre Carolina del Sur y Georgia. En 1845, al norte de Augusta se construyó un canal para suministrar energía hidráulica a los molinos, además de servir para el transporte. Es el único canal de Estados Unidos que sigue en uso según su propósito original. Recorre 20 kilómetros junto al río, hasta llegar a los molinos industriales del norte de Augusta. Uno de ellos, el molino textil de Sibley, se terminó en 1882. Se construyó sobre una fábrica de pólvora de la Guerra Civil. Usaba energía hidráulica y continuó en funcionamiento hasta 2006. En 1736, los británicos enviaron una expedición río arriba desde Savannah con la intención de construir un asentamiento donde el río empezara a ser navegable. Se le llamó Augusta en honor a la princesa Augusta de Sajonia-Gotha, madre del rey Jorge III. La ciudad pronto se convirtió en el centro de la industria del algodón, cuando se descubrió que esta zona de Georgia tenía las condiciones ideales. Al contrario que otras ciudades sureñas confederadas, no sufrió daños en la Guerra Civil, porque no se encontraba en el camino del general unionista William Sherman, cuando marchó por todo el estado, destrozando lo que encontraba a su paso. Este es el hoyo 12 del famoso Club de Golf de Augusta, inaugurado en 1933. Desde 1934 es la sede anual del Máster de Augusta, uno de los 4 grandes campeonatos internacionales de golf. Es el único que se celebra cada año en el mismo sitio y está considerado uno de los mejores circuitos del mundo. Este exclusivo club tiene unos 300 miembros desde su fundación y solo se accede por invitación, ya que no hay procesos de admisión. Para ser miembro hay que desembolsar $20.000 al ingresar y una cuota anual que ronda los $10.000. En 2012, este club chapado a la antigua admitió mujeres por primera vez en su circuito. Georgia fue uno de los estados sureños que votó por la secesión de la Unión, lo que desembocó en la Guerra Civil de 1861. Un ferviente defensor de la secesión fue el senador Robert Toombs, que vivió aquí, en el pueblo de Washington. En 1973, su casa fue declarada Monumento Histórico Nacional. Toombs la compró en 1837 y le hizo una serie de modificaciones, como esta impresionante columnata y el ala oeste. Se convirtió en secretario de Estado del nuevo gobierno confederado y más tarde en general del ejército.
Cuando acabó la guerra en 1865, huyó a Cuba y luego a París. Regresó a Georgia 2 años después, pero se negó a solicitar el perdón del presidente. Por eso no recuperó su derecho a voto ni retomó su carrera política. La ciudad de Athens, o Atenas, surgió alrededor de la primera universidad de Georgia y se llamó así por la ciudad griega cuna de las escuelas de Platón y Aristóteles. A finales del siglo XVIII había aquí una aldea, Cedar Shoals, pero la zona fue adquirida en 1801 para instalar la universidad y la pequeña aldea dio paso a la nueva ciudad de Athens. Al crecimiento de la universidad le siguió el de la urbe. En 1870 el pueblo se convirtió en ciudad y en 1904 se inauguró su nuevo ayuntamiento, de estilo clásico, muy adecuado para una ciudad con ese nombre. La Universidad de Georgia fue la primera universidad estatal de Estados Unidos y supuso el inicio del sistema de universidades públicas del país. En 1801 solo había un puñado de estudiantes y recibían clases en una cabaña. Durante la Guerra Civil, la universidad cerró y volvió a abrir en 1866. Se matricularon 78 estudiantes, entre ellos varios veteranos de guerra que pagaron las tasas con su recompensa de $300. Hoy la universidad tiene unos 36.000 estudiantes, ofrece 140 titulaciones, dispone de 13 bibliotecas con casi 5 millones de libros y un campus de 170 kilómetros cuadrados. Este campus está inscrito en el registro de lugares históricos. Ubicada en la zona noreste del estado se encuentra Travelers Rest, una posada del siglo XIX que destaca por su arquitectura y su papel en los inicios de la colonización del estado. En 1838, Devereux Jarrett compró la posada construida en 1820 y la amplió para disponer de 10 habitaciones. Dada la creciente población y el tránsito, el edificio también servía como tienda y oficina de correos. Un huésped inglés anotó en su diario: «Aquí he disfrutado de un excelente desayuno con café, jamón, pollo, buen pan, mantequilla, miel y mucha leche fresca por $0.25. Sería encantador viajar por este país si tuviera la seguridad de encontrar albergues tan limpios y buenos cada día». Travelers Rest siguió en manos de los descendientes de Jarrett hasta 1955, cuando fue adquirido por el Estado. Hoy se puede visitar la casa y admirar muchos de los muebles y objetos originales. Rodeado por el Bosque Nacional de Chattahoochee, se halla uno de los pueblos más extraordinarios del estado, Helen. Antes pueblo maderero en decadencia, la ciudad resurgió en 1969, al convertirse en la réplica de un pueblo de los Alpes bávaros, pero en los Apalaches, no en los Alpes. En 1960 no quedaba nada de la ciudad, solo unos deprimentes edificios de cemento. Los empresarios se reunieron con un artista local que había trabajado en Alemania. Él diseñó los edificios, los adornos, los detalles y los colores, dándole un aspecto alpino a todo el pueblo. Este estilo es obligatorio y está presente en todos los edificios, incluso en pequeños puestos de venta como esta hamburguesería. Hoy es una popular atracción turística y consiguió darle una nueva vida a Helen, además de perspectivas laborales. La ciudad también alberga su propio Oktoberfest al típico estilo alemán. Nuestro viaje nos lleva ahora al oeste. Nos adentramos en el Bosque Nacional Chattahoochee, que cubre más de 3.000 kilómetros cuadrados. El nombre se lo dieron las tribus Cherokee y Creek, y fue adoptado por los primeros colonos ingleses. A medida que subimos, la escarcha empieza a brillar en los árboles. La diferencia entre un parque nacional y un bosque nacional es que los parques están dedicados a la conservación y los bosques son administrados con propósitos comerciales. Suministran madera y es un lugar de ocio,
y se cuida de la vida salvaje. En Estados Unidos hay 155 bosques nacionales que cubren 780.000 kilómetros cuadrados. Una superficie más grande que Francia, Bélgica, Holanda y Portugal juntos. Al noroeste del estado, no muy lejos de otra ciudad llamada Rome, está el Berry College. Fue fundado en 1902 por Martha Berry, una profesora norteamericana. Era una escuela para emprendedores rurales, de las pocas escuelas que existían en Georgia. En 1909 abrió una sección femenina. Fue uno de los experimentos educativos con más éxito de la nación, ya que combinaba los estudios académicos con la formación cristiana. Tiene solo 2.000 estudiantes, pero su campus es el mayor del país. Ocupa 10.000 hectáreas y tiene una montaña, bosques, lagos y tierras de cultivo. Una de las curiosidades de Berry es su gran cantidad de ciervos. Suelen vivir en los bosques, pero se han acostumbrado a los humanos con el paso de los años. Sin embargo, son salvajes y no se aconseja interactuar con ellos. A veces, la universidad permite cazar cierto número de ejemplares para controlar su población. Estas magníficas criaturas embellecen los alrededores del Berry College. Ponemos rumbo al sur y nos aproximamos a los túmulos indios de Etowah. Fueron creados y ocupados en 3 fases, desde el 1000 a.C. hasta mediados del siglo XVII. En el siglo XIX, los colonos creyeron por error que eran túmulos cherokee, ya que vivían en esta región. Pero los cherokee no llegaron a esta zona de Georgia hasta finales del siglo XVIII, así que no eran suyos. A finales del siglo XX, los estudios demostraron que fueron construidos y ocupados por tribus indígenas prehistóricas del este de Norteamérica. Este asentamiento de 22 hectáreas protege 6 túmulos de tierra, una plaza, un poblado y un foso defensivo. Los objetos hallados en el asentamiento revelan que sus pobladores se adornaban con conchas, cuentas, pinturas, complejos peinados, plumas y pendientes de cobre. Los arqueólogos han determinado la ubicación de los templos de madera y barro que se alzaban sobre los túmulos y que quizá eran el hogar de los sacerdotes. El asentamiento histórico de los túmulos indios de Etowah es hoy monumento histórico nacional. Frente a nosotros está la capital de Georgia, Atlanta. Atlanta se fundó en 1837 en la intersección de 2 líneas de ferrocarril. Cuando estalló la guerra civil entre el norte y el sur, el ferrocarril se convirtió en un recurso militar. El ejército de la Unión sitió la ciudad y cuando se rindió fue quemada hasta los cimientos. Pero como el fénix de la mitología griega, la ciudad resurgió de sus cenizas para convertirse en una de las ciudades más importantes del país en cuanto a comercio, finanzas, tecnología, comunicación, arte y ocio. Atlanta está rodeada por grandes carreteras y cruces donde el tráfico parece no detenerse nunca. Una ciudad en movimiento que es la 8ª economía del país, con 300.000 millones de dólares de patrimonio. Su Capitolio fue diseñado a semejanza del estilo clásico del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., y se inauguró en 1889. La cúpula era originalmente de terracota y se cubrió con estaño cuando se renovó en 1958. Ahora está adornada con oro de Georgia. Esta estatua, conocida como Doña Libertad, ha decorado el Capitolio desde el principio. En su momento dominó la ciudad desde su altura, pero hoy ha quedado empequeñecida por los rascacielos que la rodean. El edificio más grande es el Bank of America Plaza, el 11º más alto del país, con 312 metros. Diseñado en estilo Art Deco, se levantó en solo 14 meses.
Es uno de los edificios de 300 metros que más rápido se han construido. Tiene 55 plantas y se inauguró en 1992. En 1996, Atlanta albergó los Juegos Olímpicos. En el centro de la ciudad se creó el Parque Olímpico del Centenario, en terrenos olvidados y demoliendo edificios industriales. Un detalle clave es esta fuente interactiva. Tiene luces controladas por ordenador y chorros de agua sincronizados con la música que emiten los altavoces situados alrededor. Atlanta también es sede de un buen número de empresas internacionales como la CNN. Algunos de los estudios de la emisora están en este edificio. Esta botella es quizá una de las siluetas más famosas del mundo. Esta es la sede de la empresa Coca-Cola. Y este museo está dedicado a su historia, que comenzó en 1886. Una ilustre vecina de Atlanta fue Margaret Mitchell, quien ganó el Pulitzer por su conocidísima novela Lo que el viento se llevó. En los años 20 vivió aquí, en la planta baja de los apartamentos Crescent. Su libro fue publicado en 1936 y un mes después se vendieron los derechos para hacer la película. Un éxito de taquilla protagonizado por Clark Gable y Vivien Leigh. Fue nominada a 13 Oscar y ganó 8, estableciendo un récord. Hoy su apartamento ha sido convertido en un museo dedicado al libro y también al rodaje de la película. Pero quizá la persona más importante nacida en Atlanta fue el Dr. Martin Luther King. En sus 13 años de liderazgo, los afroamericanos consiguieron más avances en términos de igualdad en Estados Unidos que en los 350 años anteriores. Y aquí, al norte de la ciudad, se encuentra el centro histórico Martin Luther King. Lo forman varios edificios, incluyendo la iglesia baptista Ebenezer, donde él y su padre fueron pastores, y él predicó hasta su asesinato en 1968. Su esposa, Coretta Scott King, fundó el Centro King por el Cambio Social Pacífico. En 1977, su cuerpo fue trasladado a un monumento del centro. Su tumba, situada en la piscina reflectante, se halla junto al Freedom Hall, que exhibe recuerdos de su vida y de otros activistas pro derechos civiles. Tras su muerte en 2006, Coretta Scott King fue enterrada junto a su marido. Hoy miles de visitantes presentan sus respetos y conocen su vida, que comenzó aquí, en el 501 de Auburn Avenue, el 15 de enero de 1929. Aquí pasó sus primeros 12 años. La casa hoy es considerada lugar histórico nacional y ofrece visitas restringidas porque es muy pequeña. Martin Luther King es mundialmente reconocido como uno de los grandes líderes pacifistas de la historia. 20 kilómetros al este de Atlanta avistamos una elevación de cuarzo, la Montaña de Piedra. Tiene 250 metros de altura y domina la zona. La Montaña de Piedra se creó durante la formación de las cercanas montañas Blue Ridge hace unos 350 millones de años. Su cima es una superficie de piedra desnuda y charcas desde donde hay unas impresionantes vistas de Atlanta. La Montaña de Piedra es también conocida por tener el bajorrelieve más grande del mundo. Representa a 3 héroes confederados de la Guerra Civil, el presidente Jefferson Davis y los generales Robert E. Lee y Thomas J. Muro de Piedra Jackson. La superficie tallada mide cerca de 6.500 metros cuadrados y está encastrada a una profundidad de 13 metros. Woodson Borglund la inició en 1916,
pero abandonó el proyecto en 1925 al aceptar el encargo de representar los rostros de los presidentes en el monte Rushmore. En teoría el trabajo se terminaría en 12 años, pero se tardaron más de 50. En 1924, Franklin D. Roosevelt, el futuro presidente, compró una casa destartalada aquí, en Pine Mountain, cerca del antiguo balneario de Warm Springs. Vino aquí para tratar su poliomielitis, ya que el agua caliente era una de las pocas cosas que parecía mitigar su dolor. Ya siendo presidente, en 1932 ordenó construir aquí una casa de 6 habitaciones. A esta casa se retiró tras su mandato y fue conocida como la Pequeña Casa Blanca. Es un diseño neocolonial hecho con pino de Georgia. La Casa del Servicio se construyó en 1932 y un año más tarde esta modesta cabaña que sirve de casa de invitados. Vivió aquí largas temporadas durante la Segunda Guerra Mundial y el único cambio apreciable fue que los soldados de la cercana base militar patrullaban los bosques de la finca. La última vez que estuvo aquí fue el 30 de marzo de 1945. 2 semanas después, mientras lo retrataban, sufrió un infarto y murió a las 2 horas. John F. Kennedy en 1960 y Jimmy Carter en 1976 usaron la Pequeña Casa Blanca para sus campañas presidenciales. Hoy la casa puede visitarse y ha sido conservada como estaba el día que murió Roosevelt. Durante la Guerra Civil, Georgia sufrió grandes daños, en particular con la marcha hacia el mar del general Sherman, que arrasó Atlanta y todo a su paso. El ejército de la Unión, siguiendo sus órdenes, se dirigía a la costa y a la ciudad de Savannah, destruyéndolo todo. La política destructora de Sherman ha sido siempre fuente de polémica, y su figura y su memoria han sido vilipendiadas por muchos sureños. Las casas de la época eran de madera. Tras la campaña del ejército, que quemó plantaciones, destrozó cosechas y saqueó tiendas, el paisaje se convirtió en un reguero de chimeneas negras. Eran conocidas como los vigías de Sherman y perduran como sombrío recuerdo de la guerra. Fue el principio del fin de la Confederación. 5 meses después, la guerra acabó cuando el ejército confederado se rindió al general Ulysses Grant. Los horrores del sufrimiento humano durante la Guerra Civil se cebaron con el campo de prisioneros de Andersonville. No hay mejor descripción que esta entrada del diario de un soldado de la Unión. En cuanto entramos, un espectáculo dantesco nos congeló la sangre en las venas y nos encogió el corazón. Ante nosotros había formas que en su día estuvieron activas y en pie, hombres que ahora solo eran esqueletos andantes cubiertos de mugre y bichos. En el centro había un pantano. Una parte de él era usada por los prisioneros como vertedero. Los excrementos cubrían el terreno y el olor que lo cubría todo era asfixiante. Casi al final de la guerra, en 1864, albergó más de 31.000 prisioneros. Su cementerio fue el último destino para los 3.714 que murieron. Hay 921 tumbas que solamente tienen grabada la palabra desconocido. Cerca de la frontera con Alabama, en el río Chattahoochee, está el cañón de Providence, varios desfiladeros conocidos como el Pequeño Gran Cañón de Georgia. Aunque tiene un aspecto similar al cañón del suroeste norteamericano, su historia es mucho más moderna, ya que los barrancos no fueron esculpidos por un río durante millones de años, sino por la lluvia que desaguaba en los campos debido a las pobres técnicas de cultivo del siglo XIX. Como resultado, la erosión ha expuesto paredes que tienen varios millones de años. Los minerales tiñen los sedimentos, creando un espectáculo deslumbrante de color. El cañón sigue erosionándose y cambiando debido al recorrido del agua de la superficie y a las corrientes subterráneas. Los desfiladeros crecen y los pináculos disminuyen de tamaño.
llegando incluso a desaparecer en una noche de fuertes lluvias. Este espectacular y cambiante paisaje es el lugar ideal para acabar nuestro viaje.